Existen muchas historias de fantasmas originadas en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás la menos conocida de todas sea la del Monte de las Ardenas, en Bélgica, tal vez por su inexactitud histórica, ya que realmente no existen documentos, o por lo menos no descalificados, que den veracidad de este suceso. Sin embargo, no son pocos los relatos de valientes aventureros que en búsqueda de artilugios de la guerra se adentran en el bosque y exploran los derruidos y maltrechos túneles que conforman las redes de búnkeres abandonados tras la guerra y que, tras varias horas de caminata, llegan a un monte que ninguno ha logrado ubicar geográficamente, pero que sin embargo todos aseguran es el lugar donde extraños sucesos ocurren incluso en la actualidad. Pero para que lo entendáis todo mejor, contaré esta historia desde el inicio. Año 1945. El Bosque de las Ardenas, ubicada en Bélgica, fue testigo de una de las batallas más importantes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, la conocida como Batalla de las Ardenas, en la cual el ejército de la Alemania nazi, en un movimiento desesperado por darle un golpe fatal a las fuerzas aliadas en el frente occidental, planificó y llevó a cabo una gran ofensiva con el objetivo de frenar el avance aliado y de esta forma poder enviar más recursos y soldados al frente oriental, en el cual los alemanes no lo estaban pasando precisamente bien. Si bien dicha ofensiva fracasó, pues no hay que olvidar que en esta batalla los nazis se enfrentaban al mismo tiempo contra el bando de Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo, Canadá y Estados Unidos, eso no quita que fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, siendo ese bosque el último lugar que más de 30.000 almas vieron antes de morir en circunstancias violentas y quienes vivieron para contarlo quedaron irremediablemente marcados por las experiencias vividas durante la batalla. Aunque muy probablemente quienes tuvieron la historia más desgarradora fueron los supervivientes de la División 98 de Infantería estadounidense. Veréis, esta división fue encomendada con la tarea de despejar una red de búnkeres fuertemente custodiados por lo que quedaba de la 9ª División de Infantería y la 11ª División de Infantería Mecanizada Alemana, ubicadas en una colina bastante notoria gracias a los fuertes impactos de artillería que tenía. Los hombres de la División 98 pensaban que sería un trabajo fácil. Después de todo, las divisiones nazis apostadas en esa colina habían sufrido grandes bajas por fuego de artillería. Pero... ¡qué equivocados estaban! El primer intento por tomar la colina fue un ataque de artillería seguido por un ataque de infantería que tenía como objetivo despejar lo que quedara de resistencia en la zona. Desafortunadamente, los alemanes que habían previsto el ataque habían excavado aún más dentro del monte, usando dichos túneles con un improvisado refugio contra el ataque de artillería. Y al terminar dicho ataque, se desplegaron a lo largo de los ya bastantes destrozados búnkeres que había en la colina, esperando silenciosamente a los estadounidenses, quienes en su arrogancia esperaban encontrarse solamente con cadáveres y heridos. Cuando los estadounidenses llegaron, fueron recibidos por una lluvia de balas y granadas. Los soldados estadounidenses fueron sorprendidos y en el caos en el que se encontraron cundió el pánico. Para los alemanes, sin embargo, fue como jugar al tiro al blanco, ya que prácticamente no hubo ningún intento de contraataque por parte de los soldados de la 98. La sangre tiñó de rojo la colina, y los cuerpos de los norteamericanos, despedazados por las balas y granadas, se esparcieron por toda su extensión, dándole un aspecto muy grotesco al lugar. Ese no fue más que el primero de muchos intentos por tomar la colina. Todos y cada uno de ellos fracasaron y dieron como resultado una enorme cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, tampoco les fue bien a los alemanes. A medida que pasaba el tiempo, la comida se iba agotando, al igual que las balas y el combustible que mantenían andando los generadores de los búnkeres.
Asimismo, los destrozados túneles ya no suponían un refugio del frío invernal que asolaba el bosque, especialmente durante las noches, y la ropa de abrigo escaseaba entre las tropas. A pesar de todo, los alemanes nunca se plantearon la retirada, ya que sabían perfectamente que si fracasaban allí, los aliados tendrían paso libre hacia Alemania, por lo que siguieron luchando allí donde estaban. Mientras tanto, los soldados de la División 98 se cansaron de llorar a sus muertos, y la mayoría desarrolló un profundo miedo hacia dicha colina, ya que consideraban que atacarla era inútil, y nadie quería ser carne de cañón en contra de las defensas alemanas. Por lo que el general de la división decidió que lo mejor sería rodear toda la colina y esperar a que los alemanes se rindieran o, en su defecto, se murieran de hambre. Pasaron las semanas, y entre los soldados de la Alemania nazi empezaban a brotar la locura y la enfermedad. El crudo frío invernal le congeló a muchos las extremidades, generando dolorosas gangrenas. Literalmente se estaban pudriendo en vida. Otros, ante la falta de alimentos, tuvieron que recurrir al canibalismo, comiéndose los cadáveres que se encontraban por todo el monte y bebiendo la nieve, que por culpa de las escaramuzas estaba manchada de sangre y vísceras. También hubo muchos que caían en incontrolables ataques de pánico y empezaban a gritar hasta literalmente desgarrarse las cuerdas vocales. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que los estadounidenses comenzaron a bombardear en repetidas ocasiones el monte, por lo que los alemanes permanecían la mayor parte del tiempo dentro de los túneles, en completa oscuridad y compartiendo espacio con sus compañeros muertos, los cuales no sacaban afuera de los túneles por temor al fuego de artillería aliado, lo que derivó que en aquellos túneles tuvieran un pútrido y enfermizo olor que causaba náuseas incluso al más inmutable de los soldados. Tras concluir un mes desde que los estadounidenses se atrincheraron alrededor del monte, el general de la División 98 dio la orden de avanzar con extrema precaución desde todos los flancos y limpiar el monte de cualquier tipo de resistencia. Para sorpresa de los soldados de la 98, esta vez no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los alemanes, lo que les hizo pensar que estos finalmente habían muerto de hambre. Si bien el monte lucía una horrible imagen gracias a los cadáveres destrozados y los cráteres producto de diversas explosiones, nada de eso se compararía a lo que los soldados de la 98 encontraron dentro de los túneles de aquel monte. Al ingresar un pequeño grupo de soldados norteamericanos armados con pistolas y subfusiles, gracias a lo ventajosas que eran estas armas en espacios cerrados, a lo largo y ancho de los túneles había sangre y huesos con claras marcas de mordiscos. De hecho, al principio los soldados teorizaron que, al morir de hambre los alemanes, esos túneles habían sido tomados por una manada de lobos, quienes se habían dado un macabro festín con sus restos. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente desechada, pues no había lobos en Bélgica. Entonces, ¿qué había pasado? Los soldados siguieron avanzando, adentrándose cada vez más en los túneles y encontrándose con más y más y más restos humanos. Sin embargo, ahora los huesos presentaban algunos pedazos de carne y tendones aún pegados, aunque con claras muestras de putrefacción. Finalmente, al llegar a lo más profundo de dichos túneles, se encontraron con algo que nunca olvidarían. En el suelo había cadáveres despedazados y podridos. Las entrañas estaban desparramadas por el suelo y las paredes, y los que en algún momento habían sido elegantes uniformes militares nazis habían sido reducidos a sangrientos y deshilachados harapos que cubrían los cuerpos de aquellos soldados. Aún así, a pesar de lo grotesco de la situación y lo improbable que pueda parecer, entre los cadáveres se encontraban todavía algunos alemanes sobrevivientes, aunque realmente costaba llamarlos sobrevivientes,
ya que se encontraban en tal estado que cualquiera hubiera preferido la muerte antes que terminar de tal forma. Los sobrevivientes tenían la piel pegada a los huesos, parecían esqueléticas bestias. Sin embargo, ya no suponían ninguna amenaza, no tenían fuerzas ni para levantarse, y aunque las tuvieran, no habrían podido ya que sus extremidades habían sido alcanzadas por la gangrena, y lo que antes habían sido piernas y brazos, ahora no eran más que bultos de carne putrefacta y congelada que ya carecían de cualquier utilidad, incluso para el peor de los carroñeros. Sus ojos, ya inexpresivos, miraban hacia el suelo, y todos, al mismo tiempo, cantaban la canción alemana Erika, en lo que parecía ser un acto de locura colectiva. Los soldados de la 98 que bajaron a esos túneles quedaron completamente atónitos y trataron de pensar qué hacer con todos esos supervivientes. Finalmente dieron con la conclusión de que esos alemanes estaban en un estado irrecuperable y que probablemente el solo hecho de sacarlos de allí los mataría, por lo que decidieron que lo más humanitario era acabar con el sufrimiento de estos pobres soldados de un certero tiro en la cabeza. Y así lo hicieron. Al acabar con la tarea y salir de allí, dinamitaron las entradas a esos túneles para darle lo más parecido a una sepultura que podían darles a esos soldados, ya que el olor pútrido de esos túneles no les permitía estar más tiempo, por lo que no pudieron sacar ningún cuerpo. Ahora que sabes un poco la historia te podrás preguntar, ¿qué tiene que ver esta horrible historia con fantasmas? Bueno, se dice que las almas de esos soldados alemanes custodian la montaña y sus túneles aún después de muertos. Muchos fanáticos de los artilugios militares visitan el bosque de las Ardenas todos los años en búsqueda de balas, cartuchos, cascos y demás material militar abandonado en la intemperie. Muchos afirman que después de largas caminatas adentrándose en el corazón del bosque, hay un monte que muestra obvias marcas de bombardeo y que aún conserva en pie algunos de los destrozados búnkeres que alguna vez sirvieron de refugio para las tropas nazis. Dicen que no es raro escuchar voces que susurran la canción Erika o ver sombras que te observan desde los derruidos búnkeres. Incluso se pueden escuchar disparos a lo lejos, casi como si algo te estuviera advirtiendo de no adentrarte más en el bosque. El relato más escalofriante pertenece a un joven llamado Daniel, quien es un gran coleccionista de material militar, lo que lo llevó a buscar innumerables veces en lugares tales como la playa de Normandía o el río Rin, lugares que se puede permitir visitar gracias a su posición económica. Sin embargo, él cuenta que la más memorable y aterradora de sus búsquedas ocurrió en las Ardenas. Él dice que al adentrarse más y más en el bosque, dio con el tan nombrado monte y, pensando que allí encontraría muchos artefactos de la guerra, no dudó en entrar en los búnkeres que todavía no habían sucumbido al paso del tiempo. Una vez dentro del primer búnker, se encontró con lo que parecía la entrada de un túnel que mostraba claros indicios de que había tratado de ser dinamitado, pero por alguna razón las cargas explosivas de esa entrada no habían detonado. Daniel, quien no es ningún tonto, sabía que no era buena idea adentrarse más en el túnel, ya que la dinamita todavía podría estar activa y un túnel tan antiguo podría derrumbarse en cualquier momento, por lo que decidió que lo que pudiera encontrarse allí no valía la pena. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver a su búsqueda de artículos militares, escuchó unos pasos a la distancia. Parecían provenir del túnel y venían en su dirección. Al principio Daniel pensó que eso era una mala jugada de su subconsciente, pero luego pudo escuchar de forma bastante nítida cómo unas voces rasposas y guturales cantaban con increíble sintonía la tan famosa canción Erika. Dichas voces se escuchaban cada vez más cerca, y Daniel
Sin dudarlo, salió corriendo del lugar para nunca más volver, ya que el miedo que le generó esa experiencia fue mayor a cualquier tipo de curiosidad que los artilugios militares le pudieran generar. ¿Y tú? Ahora que conoces esta historia, ¿te atreves a visitar el bosque de las Ardenas? Hasta aquí el vídeo de hoy, visitante de mi cripta. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comenta qué te ha parecido y no olvides seguirme tanto en Twitter como en mi grupo oficial de Facebook. Tienes los enlaces en la descripción. Un abrazo muy grande y que tengas felices pesadillas.